Gracias, buenas tardes. Ya son tardes. Bueno, hablando de Madre de la Patria, lo que se entiende por patria, ayer acudí al Museo de la Mujer y no pude obtener información de lo que se entiende como patria, de un escrito de Bartola, que está considerada la primera historiadora mexicana, en la cual ella habla de que cuando llegan los invasores hispanos a México Tenochtitlan, ella narra y dice: nosotros las mujeres dejamos hijos, dejamos casa, dejamos cocina, dejamos todo y peleamos contra los invasores con piedras, con palos, con objetos de barro, lanzándolos. Peleamos durante la invasión, peleamos después de la invasión y seguimos aún agrediéndolos para poder liberarnos. Son frases que menciona Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y que él la define y dice: mis textos los baso en esta historiadora que es una mujer. Entonces también ahí hace falta escarbar un poco, porque si nos vamos a Madre de la Patria, esta mujer habla, exalta el papel de la mujer, pero vamos, fíjense desde qué época estoy hablando, desde la época prehispánica, la reacción de la mujer, que es muy poco estudiada, ante la invasión de los europeos. Entonces ahí hay que escarbar bastante. Referente a Rolando y a Juárez, a mí me gusta evocar mucho una frase de Daniel Cosío Villegas que dice: si Juárez es tan mencionado, ya sea que simpatice o no, simplemente es porque la historia y los grandes pensamientos no se ocupan de personas mediocres. Por algo hablan tanto de Juárez. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra para una pregunta, comentario? ¿Alguna duda del público? Bueno, primero que nada felicitarlos a todos y agradecer al museo que nos abra este espacio a los que nos gusta un poco ser exploradores empíricos de la historia. Y mi pregunta es enfocada al patriotismo criollo, que son 3 elementos, que no se abundó mucho. Si nos pudiera ilustrar un poco don Alfonso Miranda. De nuevo, cuando hablamos de la nación mexicana, el antecedente directo es pensar que así como el proceso de conquista la hicieron los indígenas, el proceso de independencia lo hicieron los españoles. El patriotismo criollo se vuelve un estamento en principio ilustrado, capaz de permear a diferentes acepciones del espíritu, donde la libertad fuese una condición sine qua non del hombre. Y esta libertad de pensamiento, vinculada con esta necesaria relación con logias masónicas, si bien una más importante, pero logias masónicas, favorecieron la concentración de ideas libertarias que coadyuvaron a consolidar un movimiento insurgente y 10 años después, 11 años después, consolidar la consolidación de la independencia, de la cual la nación se forja. El patriotismo alude a símbolos, uno de ellos, quizá el más importante, pero es uno solamente de ellos, es María de Guadalupe, pero otro de ellos, según Sigüenza y Góngora, será el Pegaso. Y el criollo, un ser híbrido como el propio animal mitológico, un caballo alado que está en la fuente de nuestro Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, y que bajo este símbolo se vuelve un crisol de identidades, y de ahí que pues sea el antecedente directo para poder abordar el nacimiento de una nación como la mexicana, ¿no? Eso creo que puede redondear esta idea. Quisiera hacer una pregunta y pues, antes que nada quisiera agradecer a todos, cada uno de los participantes por estar aquí presentes y también celebrar que estemos aquí en este espacio para discutir y compartir estas ideas un poco confrontadas o también de manera de tener un consenso sobre los padres de la patria.
Mi pregunta va enfocada más a un caso muy particular, por ejemplo, la figura de Antonio López de Santana, que sería como el padre de la República, un personaje incómodo en algunos tiempos, que está haciéndose una revisión histórica, y también de Plutarco Elías Calles, que también podría considerarse como un padre de la maquinaria política que actualmente opera en México. Yo sé que estos personajes están un poco relegados en la historia en el sentido de que ellos no fueron fundacionales, pero fueron personajes clave que administraron el país y que a lo mejor dejamos pasar de alto porque a lo mejor no hubo batallas así espectaculares o no hubo algo que a lo mejor actualmente se hagan dibujos o se hagan marchas o se hagan símbolos que los acerque a la gente. No sé, ustedes los panelistas, ¿cómo ven su participación como padres fundacionales o como estos personajes que pueden ser incómodos para ciertas voces, pero que también son importantes mencionarlos y darle su acotación dada? Yo creo que Rolando tiene la mejor opinión sobre Santana. Sí, San Juan de Ulúa y el exilio en Nueva Orleans. Bueno, yo creo que Santana es uno de los villanos de la historia con no le gana a Salinas, dicen por ahí, pero creo que es de estos personajes que hemos puesto como demonios en la historia y probablemente sea cierto, probablemente no, porque algo debió de haber ocurrido en el México del siglo XIX para que lo llamaran a ser presidente. Se iba a su hacienda y, señor, necesitamos que venga de nuevo porque el país se nos va. Y yo creo que ahí hay una figura que hay que analizar junto con la de Santana, porque es esos bandazos hacia uno y el otro. Valentín Gómez Farías, el liberal de la época, vicepresidente en algunas ocasiones con él, pero yo creo que lo que recordamos de Santana pues es la guerra de intervención norteamericana y cómo operó. Está documentado y ahora que va a ser la conmemoración de la batalla de Churubusco el 20 de agosto, está documentado cómo le manda las balas para los cañones de un calibre distinto y que obviamente no se pudo defender el ejército mexicano ante la invasión norteamericana y fue Santana. En el caso de la relación de Santana y don Benito, hace poco hicimos una encuesta en la cuenta de Twitter que quién era el acérrimo rival de don Benito. Y obviamente hicimos ahí un truco porque pusimos primero a Maximiliano y después pusimos a Antonio López de Santana. Benito Juárez fue santanista, lo recibía con pleitesía en Oaxaca a Santana, pero se dieron ahí circunstancias y después Santana lo manda detener, después de que deja de ser gobernador, lo manda a detener, lo encarcela en San Juan de Ulúa. Estuvo a punto de morir por la guardia en 2 ocasiones en ese momento y después se exilia primero a Cuba y de ahí a Nueva Orleans, que era, yo creo que la patria de los liberales en ese momento. Es donde se acerca a Melchor Ocampo y a otros y obviamente se da, pero Santana yo creo que no es considerado como un fundacional ni un ejemplo para las nuevas generaciones, porque pues eso de vender el territorio no nos conviene tanto. ¿Alguien lo va a defender? No es defensa, bueno, sí, un poco. Creo que justo mencionas la revisión histórica de este personaje. Es necesario hacerla porque otra vez, y ya lo platicaron en una sesión anterior, esta situación de héroes y villanos, ¿a quién le conviene que Santana sea el villano? ¿Y desde qué perspectiva? Si estudiamos un poco más y pensamos, dejamos de ver que es que vendió el territorio así, lo regaló y nos quedamos sin nada, ¿no? Tendríamos que entender más bien el contexto histórico, esta
venta, o en realidad no venta, sino como te doy esto antes de que termines con lo que queda del país, pues justamente responde a cómo desde Estados Unidos estaban atacando a la intervención norteamericana, ¿no? Santana era muy buena estratega, tenía aciertos, más errores. Por ejemplo, este ejemplo de las balas es como de, no me ayudes, compadre. Pero en efecto, algo muy bueno tenía que hacer para que lo llamaran 11 veces, ¿no? Y no creo que haya sido el único personaje pensante en el momento histórico como para que le dijeran, sí, claro, ven. O sea, sí tendríamos que revisar nuevamente la historia y dejar de pensar en esta situación de héroes y villanos, el bueno contra el malo, porque son matices. O sea, es pensar como, o estás conmigo o estás en mi contra, a que le suena, ¿no? Y más bien tenemos que entender cómo se está gestando en ese momento, el contexto que tienen, para que podamos tener un criterio más amplio y dejar de crucificar a los villanos y dejar de enaltecer a los héroes, que en realidad ni tan villanos ni tan héroes. Bien, pues con esto concluimos ya la participación de Tertulias a la Orden. Disculpen que sea un poco limitado también el tiempo para las preguntas. Agradecemos mucho su presencia. Y bien, pues también les pedimos que sigan el canal de YouTube de Orden de Guadalupe. También en Twitter nos encuentra como Orden de Guadalupe. Les causará un poquito de perspicacia que haya hablado bien de Iturbide. Llevo la cuenta de Twitter también de Agustín Iturbide, que encontrarán como Dragón de Fierro, ¿no? Pero bueno, finalmente pues sigan las cuentas de Twitter de todos los participantes. Por supuesto, sigan en sintonía. En Twitter vamos a estar informando sobre cada una de las actividades, la próxima grabación que también tendremos con las temáticas correspondientes y demás. Y bueno, finalmente les agradecemos mucho su presencia. Suscríbese al canal sin falta. Y bueno, vamos a cerrar ya aquí la transmisión porque el tiempo nos corretea. Vamos a hacer una pequeña entrega de obsequios también, pero ya será fuera de la grabación. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos. Ubicado en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, número 303, en el área conocida como Nueva Polanco, se encuentra el Museo Sumaya Plaza Carso, un museo de vanguardia tanto arquitectónica, curatorial y museográfica. Vamos a conocerlo.
El siglo XX y XXI nos han enseñado a dialogar entre distintas profesiones e identidades. Yo soy historiador, tengo una maestría en arte y decodificación en la imagen visual, psicoanálisis aplicado a la imagen, y es una oportunidad de trabajar en equipo para poder establecer un proyecto de comunidades desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, de México hacia América Latina, y por supuesto compartirlo con todos. Cuando decimos arte para todos, historia para todos, se vuelve una hermandad que nos compromete a llegar a todas las comunidades posibles y plausibles. Todos pensamos, sentimos, tenemos de una manera diferente, y el proyecto de responsabilidad social desde Fundación Carlos Slim es crear ejes culturales. Hace 25 años inició Museo Sumaya en Plaza Loreto, después pues ya son 8 años en la escena cultural de la Ciudad de México, cuando se cambia el rostro en un proyecto de reconversión urbana en Plaza Carso, y recientemente una nueva experiencia del pulso de una zona tan vital culturalmente hablando como lo es la Colonia Roma, con un coleccionista y un historiador cronista de Ciudad de México, también en procesos nodales, como lo es Guillermo Tobar de Teresa. Así es que este eje se refrenda cuando desde 2000 itineramos las colecciones de Museo Sumaya por toda la República Mexicana. Tenemos prácticamente presencia en todo el país, y al mismo tiempo en distintos espacios culturales de primerísimo orden, pero también confiando con espacios que quizá tienen una localidad más acotada y que no todas las instituciones confían en el préstamo de obra. Hemos profesionalizado equipos de trabajo, hemos aprendido, por supuesto, de formas de comunicación interna de diferentes espacios culturales, y al momento de sumar entendemos que hay que abrogar el centralismo y apostar por la construcción sólida de una realidad nacional. Me parece que ha sido comprometida, edificante, y aquí se conjuga ante todo un profundo amor por México, sin perder por supuesto de vista el bled, la tierra, la matria, esta identidad que son patrias compartidas, como los procesos migratorios de todos en sociedades en las que la movilidad se vuelve una característica común y compartida, y al mismo tiempo tener a un artista tan referencial en el mundo no solamente libanés o medio oriental, sino el entendimiento cabal de las formas más sensibles de la humanidad con Gibran Khalil Gibran, nos mueve y compromete a la acción también del entendimiento hacia México, hacia la referencia. Por supuesto que es una comunidad de afianzada y de profundo arraigo, porque es esta referencia, arraigo a esta nueva patria, y en ese sentido me parece que el trabajo de múltiples fundaciones, pero en específico la de Fundación Carlos Slim, nos mueve a la acción. Es decir, no es un asunto, cualquier problemática la que se resuelva por instrucción gubernamental o por la filantropía o por el mecenazgo o por la iniciativa privada. En realidad es que nos mueve a todos a la acción, a que pensemos cómo podemos mejorar nuestro aquí y ahora con nuestras posibilidades, con nuestra mirada crítica, y a partir de ahí poder construir un mejor México. Creo que es el ejemplo que nos muestran distintas comunidades, y también sumarnos a este mosaico pluriétnico, pluricultural, donde México tiene cabida en tantos Méxicos posibles. Cuando desde México evaluamos cuál es nuestra posibilidad también de movernos y de viajar, América Latina tiene procesos complejos. Entonces, tener la oportunidad de estar en contacto con arte de distintas latitudes y poder crear estos juegos de espejo, estas analogías con el arte nacional, se vuelve una posibilidad real de entendimiento de quiénes somos
somos frente a la otredad, pero también quiénes fuimos y quiénes ante todo queremos ser. Una colección de arte clásico, pero que tiene miradas contemporáneas y que nos permiten comprometernos con nuestro aquí y ahora. De eso van los proyectos de Museo Sumaya, y Plaza Carso, pues estamos ante una sala como la Julián y Linda Slim, que tiene la colección más importante del escultor francés Auguste Rodin, pero siempre en diálogo con estas razones de por qué Francia se volvió un paradigma para Occidente en ciertos momentos y cómo fue resignificado estas correlaciones en una sociedad mexicana de antaño y cómo se ven estos valores universales o universables en un entorno como lo es el México del siglo XXI. No es un museo para ver como a través de una ventana al pasado, sino desde ese pasado atraer nuestra atención a problemas y a soluciones, a pensarlas en comunidad, en colectividad y en una propuesta musicalmente hablando polifónica, donde todas las voces puedan escucharse, donde la incidencia sea real y donde podamos romper estas barreras anquilosadas de que es un museo como nació a fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX y por supuesto todo el XX. El museo del siglo XXI nos compromete a romper esta idea del templo del saber, cuando todos tenemos saberes que compartir y por los cuales luchar y defender. Entonces, la comunidad que se da cita en Museo Sumaya no es una, son comunidades, y cuando decimos arte e historia para todos es porque estamos comprometidos para invitar a espacios, invitar a actores sociales y entre todos mejorar nuestra posibilidad de México. Desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, los esperamos con 365 días de arte e historia para todos. Hermanar comunidades también es la virtual, estamos como @elmuseosumaya y en realidad es un proyecto que nos va a sorprender y nos va a comprometer. Bienvenidos a Museo Sumaya y enhorabuena a la Orden de Guadalupe.